Entonces, a mí, hoy que también es día 26 de junio y es la memoria de San José María Escriba, pues me he acordado de una expresión de San José María, ¿no?, que dice: Dios no pierde batallas. No pierde batallas. Es posible que haya escaramuzas en las que dé la impresión de que ha vencido el mal, sí, pero es que al final Dios es el Señor de la historia y Él conduce los hilos de la historia incluso más allá, hasta sirviéndose de la estrategia del mal, del maligno. Bueno, por lo tanto, yo me quedo con visto lo visto, hago un acto de confianza, ¿no?, en el corazón de Jesús. Subrayo la expresión de San José María, que Dios no pierde batallas. Dios no pierde batallas. Subrayo esa expresión de San Juan Pablo II, André Frossard, ¿no? Deje usted que el mal se destruya a sí mismo, y entonces al final decimos: mira, el Inmaculado Corazón triunfará. El devenir histórico no sabemos cuántos coletazos dará, pero al final nos damos cuenta de que solamente Dios, ¿no?, es capaz de seguir un hilo en esta historia que parece que camina como pollo sin cabeza, chocándose por un sitio y por el otro, y sin embargo el designio de salvación de Dios es capaz de irse tejiendo por encima de todos estos avatares. Repito, pues, no la frase de San Juan Pablo II, André Frossard: deje usted que el mal se destruya a sí mismo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox y Spotify, y también deciros que podéis encontrarlos en la página web multimedia www.enticonfio.org, donde ahí hay un apartado de Sexto Continente, además también de estar a vuestra disposición otros materiales que vamos generando. Bien, y también quiero hacer, en segundo lugar, un breve comentario en este mes de junio, el mes del Corazón de Jesús, que ya nos vamos adentrando en él, y ya no va quedando tanto, ¿no?, para su finalización. Pues un también breve comentario de actualidad, ¿no?, por un titular que he leído que leí ya hace un tiempo en el diario El Mundo. Sabemos que hay un versículo emblemático, ¿no?, de la espiritualidad del Corazón de Jesús: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprender a descansar en el corazón de Cristo como el discípulo amado es toda una sabiduría, ¿no?, la sabiduría que estamos llamados a aprender de la espiritualidad del corazón de Cristo, saber descansar en Cristo. Bueno, ¿y por qué digo que esto me ha llamado la atención? Porque he visto que en el diario El Mundo se hizo, son ya un par de meses, una entrevista a un catedrático de Harvard llamado Tyler Van der Welle, bueno, un nombre un tanto así difícil de pronunciar, que es un catedrático especialista en ciencia de la felicidad, fíjate tú, en ciencia de la felicidad. Y él, bueno, pues ha hecho, desde Harvard se han realizado en Estados Unidos pues estudios profundos de cuáles son las causas, ¿no?, las causas de la infelicidad del hombre. Bueno, entonces a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que en el diario El Mundo el titular sea el siguiente, el titular principal: el aumento de suicidios se debe a la caída de la religión. Es una frase literal de este catedrático de ciencia de la felicidad de Harvard, Tyler Van der Welle. Y bueno, pues me llama la atención porque todos sabemos que el diario El Mundo es un diario liberal, para nada, digamos, ligado a la tradición religiosa española, y es curioso cómo han destacado este titular: el aumento de suicidios se debe a la caída de la religión. Entonces voy a leer la pregunta en concreto dentro de esa entrevista, la pregunta sobre este aspecto, ¿no? ¿Por qué considera importante la religión?
Y responde él, ¿no? Quienes participan regularmente en comunidades religiosas tienen un 30% menos de riesgo de morir durante 15 años y de sufrir depresión. Una probabilidad 5 veces menor de suicidarse y la mitad de probabilidades de divorciarse. No hay una única razón. En parte es una cuestión social, porque proporciona un foro para el compromiso de la comunidad, para desarrollar relaciones de apoyo en momentos malos. Probablemente esté también relacionada con comportamientos más saludables. La participación en la comunidad religiosa afecta a tantos aspectos diferentes de la vida de una persona que se obtiene grandes efectos en salud y bienestar. Es curioso, estas afirmaciones, estos datos que se dan. A ver, que ese es su estudio realizado, pues, en Estados Unidos desde Harvard, ¿no? Dice, hay una probabilidad 5 veces menor de suicidarse, la mitad de probabilidades de divorciarse. Bueno, pues tiene un 30% menos de riesgo de morir antes de los 15 años, por todo lo que es, es curioso este estudio de Harvard, ¿no? Luego le preguntan, el estudio se centra en Estados Unidos. ¿Cree que los resultados serían diferentes según el país o la cultura? Y dice, sí, en este momento estamos recopilando precisamente datos similares en 22 países diferentes que representan aproximadamente la mitad de la población mundial. España es uno de esos países. Creo que veremos patrones bastante similares, al menos en Europa, pero no en África o Asia. Bueno, curioso el titular, Voy a volver a leer. El aumento de suicidios se debe a la caída de la religión. Y uno recuerda la expresión del Evangelio de Mateo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y esto no quiere decir, cuidado, que nosotros valoremos pues nuestra vivencia religiosa como una especie como una especie de pastillita que nos ayude a sentirnos bien. Porque no, esto podía ser malentendido, ¿no? Para nosotros, pues el recurso a la religiosidad, pues es como un recurso, cual si fuese una pastillita, ¿no? Una pastillita en la que yo me siento bien, etcétera. No es eso. En absoluto es eso. El que busca en la religión, un refugio para el bienestar espiritual, curiosamente no lo encuentra. Por aquello que dice el Evangelio, el que se busque a sí mismo se perderá, el que se olvide de sí mismo se encontrará. Incluso la búsqueda en la religión, ¿no? El hacer de la religión una búsqueda de bienestar, como ocurre en la nueva era, no funciona, porque es pervertir la religiosidad, ¿no? La religiosidad tiene un valor sanador, curiosamente, cuando te olvidas de ti mismo, cuando abrazas la cruz. El que quiera seguirme, que abrace su cruz y además que haga suya la cruz del mundo, que la haga suya. Vuelvo a citar a San José María, ya que estamos en su memoria, ¿no? Decía él, ¿no? Lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. A ver, un corazón enamorado en medio de las dificultades, un corazón enamorado en medio de los retos de la vida, en medio de los problemas, porque los cristianos no tenemos menos problemas, menos cruces, no. Algunos incluso a veces dicen, pero si parece que tenemos más cruces que los que no son cristianos. Si es que parece que, pues tú déjate, que la felicidad no consiste en una vida cómoda, sino en un corazón enamorado. En tener un corazón a semejanza del corazón de Cristo, que me permite vivir todas las cruces de la vida, sabiendo que puedo amar como el corazón de Cristo me está enseñando a amar, ¿no? Bueno, por eso valga, ¿no?, esta reflexión
sobre este titular del diario El Mundo, ¿no? En esta entrevista que se le hizo hace ya un par de meses al catedrático de Harvard, especialista en la ciencia de la felicidad, Tyler Van der Wel. El titular: el aumento de suicidios se debe a la caída de la religión. Unamos este titular a otros titulares que hemos comentado en la antena sobre, bueno, pues el aumento de consumo de ansiolíticos en España, que es el país del mundo con mayor índice de consumo, o por ejemplo los resultados que se publicaron en mayo por parte de la asociación ANAR, en la cual se habla de que ha habido un aumento del 68% del número de menores atendidos por esta asociación por conducta suicida. Todo ello, ¿no?, le da una actualidad muy especial a la cita del Evangelio de Mateo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Bueno, pues vamos a continuar en nuestra andadura de Sexto Continente, y hoy vamos a dar un tiempo especial, ¿no?, pues a la intervención, a las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es,